en 71. Escuchan, quiero contarles, hoy, 17 de enero, en realidad se considera que comienza no la campaña libertadora, porque la campaña libertadora comenzó mucho antes con la liberación, por supuesto, de Argentina. Pero estamos hablando 17 de enero de 1817. ¿Cuándo fue nuestra independencia? 9 de julio de 1816, sí, ¿no? Declarada. O sea que esto fue casi un año después. El incansable San Martín generó una gesta para libertar no solamente a Chile, sino también al Perú, con un montón de aliados, entre ellos O'Higgins, como bien decías vos, Vero, pero sí, además con una participación de la región de Cuyo como pocas. Voy a decir Cuyo para que no se molesten con los regionalismos, ¿vio? Las damas de Cuyo, ¿no? También. Las patricias mendocinas, muy bien. Claro. Pero lo interesante de esta gesta es que si hoy día la planeáramos o la pensáramos de una forma estratégica con los recursos de 1800, sería imposible. Uno diría, lo primero que diría, estás loco, es imposible. ¿Qué querés hacer? Ya está, ya sos héroe en la Argentina. ¿Para qué querés? ¿Qué querés? Chiquitito, ¿no? San Martín, un pechito, sí, empecinado, ya un hombre grande, que había sido gobernador de Cuyo. Esta gesta se planea durante muchos años. Empieza en 1814, cuando lo designan gobernador de Cuyo, donde él quería vivir. Él venía de España. Pisa en 1812 Buenos Aires y finalmente lo designan, en aquel entonces, gobernador de Cuyo, que hace progresar a Cuyo de una manera tan importante. En ese momento Cuyo era San Luis, San Juan y Mendoza. Había algunas rencillas entre San Juan y Mendoza políticas. ¿Y por qué quiero contarles esto? Porque la guerra no fue solamente, o la gesta libertadora, no fue solamente militar, sino que también fue política y económica. Es decir, no podía solamente con lo que el Estado tenía, un Estado pobre, por eso nuestro Estado sigue siendo corrupto, porque los estados pobres suelen ser corruptos, ¿no? Es una cuestión ya sociológica, política, no es una invención mía. Pero la verdad es que Chile todavía estaba bajo el poderío español, al igual que el Perú. Pero había que liberar a todo el Cono Sur, a toda la zona, porque si no, estábamos rodeados por todos lados. No tenía sentido libertar un país con los españoles tan cerca, a través de una cordillera tan solo, y después en Perú un poquito más arriba, que no tenían que cruzar nada más que meterse. La verdad es que San Martín lo que hace, a diferencia de otros tantos genios, es copiar una estrategia militar de un gran, pero gran estadista, desde el punto de vista obviamente estratégico, inglés de 1800 y pico por allí, y se manda la gesta libertadora. ¿Cuál es lo más importante o qué es lo más impresionante de esta gesta? Él logra recabar 9.500 mulas aproximadamente, 1.600 caballos, escuchen, Sí. 1.600 caballos, otros que tantos hombres, solamente 180 eran de Buenos Aires, el resto eran todos de Cuyo. Unos 100 eran esclavos, reclutas. El resto eran todos cuyanos. Todos voluntarios. Todos voluntarios cuyanos. Algunos granaderos, pero digamos que Buenos Aires no le prestó. En ese momento estaba Pueyrredón como director de la primera junta y le dijo, bueno, ¿querés libertar? Dale, anda, te apoyo. Arreglate, te doy unos mangos. ¿Qué pasaba? En ese entonces, hubo una pelea en Rancagua, una lucha en Rancagua muy fuerte, donde Chile pierde y vuelve a caer en manos de los españoles, de la corona española, o sea que mucho del dinero que ingresaba hacia la Argentina, o por lo menos hacia Chile, hacia Cuyo, deja de ingresar. Entonces San Martín dice, ay, qué macana, no me alcanza con lo que me da el Estado para hacer esta gesta. ¿Qué hizo? Bueno, políticamente hizo que el cabildo, en ese entonces, de San Juan se abonara con el cabildo de Mendoza porque tenía muchos problemas políticos. Hizo que toda la región comercialmente empezara a explotarse. Empezó la explotación del vino, explotación de harinas. Empezó a generar comercio para que, bueno, pudieran tener dinero. Es decir, que el vino no solamente es cuando lo traen los españoles allá y cuando vienen los italianos a trabajar. Ya San Martín tenía una visión importante de lo que era la cuestión empresarial y de generar divisas, el aguardiente, por nombrar algunas cosas, la minería. Y entonces empezó a hacer de Mendoza una empresa. Generó un consenso con los empresarios, en ese momento que no eran empresarios, es mercantilista de alguna manera, para generar dinero y que le prestaran. Es decir, unió todos los aspectos para poder llevar a cabo esta gran locura, preciosa locura, que fue la gesta libertadora. San Martín alcanzó a juntar un poquito más de 5.000 hombres. ¿Sabes cuánto los esperaban del otro lado, el gran ejército español? ¿Cuántos? 7.000 y pico. O sea,
Llevaban 2.000 hombres de diferencia. Pero además San Martín tenía que cruzar la cordillera más alta de América. ¿Cómo hacías para cruzar esa cordillera? Que tenía clima, bueno, absolutamente, yo te diría que más que cruel, totalmente indiferente, ¿no? Y cambiante permanentemente. Necesitaba comida, necesitaba pertrechos. Se hizo de dos personas muy importantes. Álvarez con Darco, miren lo que hicieron los libertadores en aquel entonces como para que no sintamos orgullo y cuando tenemos que defender a la patria nos quedemos todos callados. Realmente da bronca, ¿no? Álvarez con Darco, que era un cartógrafo. Entonces San Martín decía, tengo que engañar a los españoles por dónde voy a cruzar, pero necesito conocer perfectamente la cordillera, cómo es, cómo hago. ¿Cómo hago? Porque son diferentes pasos. Él ubicó 6 pasos. Ubicó Uspallata, ubicó Paso de los Patos, Portillo, Planchón, por nombrar algunos nada más. Eran un montón que ocupaban desde La Rioja, que daba a la zona de Coquimbo en Chile, hasta San Rafael, el sur de Mendoza, que iba a dar a otro tipo bueno, a otras regiones. Fueron 800 kilómetros de gesta. Pero la estrategia militar que utilizó de engaño a los godos fue impresionante, porque realmente llevó a mucha gente a que fuera, a que pudiera llegar a ser asesinada, y lo hicieron. Álvarez con Darco, el cartógrafo, para poder tener esa información, tenía que llegar por los pasos más chicos, que no era ni Paso de los Patos, y tampoco era Portillo y Planchón, por el que iban a pasar, que era el más alto de todos, sino que tenía que ir a hacer cartografía, pero no podía traer nada escrito, porque si lo llegaban a pescar en Chile con algo escrito, lo iban a fusilar. Porque sabían que iba a ver cuál era la estrategia que tenía San Martín. Entonces lo mandó a que se memorizara todos y cada uno de los espacios para que pudiera pasar San Martín. Casi lo fusilan, lo soltaron. Y San Martín sabía que lo iban a mandar del otro lado por el paso más corto, que era el paso que no conocían. Lo mandan por el paso más corto y este viene con todo memorizado, Álvarez con Darco, ¿no? Por otro lado, pone a Fray Luis Beltrán. Luis Beltrán, en Mendoza hay un montón de calles que son Fray Luis Beltrán. Era un monje franciscano, era una de las principales órdenes, de hecho en Mendoza los franciscanos fue lo único que quedó después del terremoto, alguna de las ruinas. Lo puso él sabía, había aprendido, porque era muy curioso, le gustaba la física, la matemática, era un hombre muy culto. En Chile, en los talleres de O'Higgins, que era otro de los militares que estuvo a cargo de la liberación en Chile, porque San Martín no podía estar en todos lados, ¿no? Había que delegar a distintos generales. Él aprendió en esas, podríamos decir, en esos talleres, aprendió mucho sobre artillería. ¿Y qué hizo? Hizo trabajar a estos 6.000 hombres, 5.000 hombres, durante muchísimo tiempo y sin descanso para que hicieran fusiles, para que hicieran balas de cañón, para que hicieran todos los pertrechos que necesitaban, lanzas y enfrentarse. San Martín fue a esa gesta libertadora con un sable corvo que compró de segunda mano en Inglaterra porque no tenía dinero. ¿Es el famoso sable corvo de San Martín? El de segunda mano en Inglaterra, ¿no? O sea, no era ni siquiera, era el libertador en ese momento. Iba con su gorro, es el famoso gorro alargado, atado con un pañuelo, porque los vientos de la cordillera son implacables. Y de esos hombres, de esas 9.000 mulas que llegaron a la cordillera a hacer la veraneada, solamente sobrevivieron 4.000. O sea, perdieron más de 5.000. De los hombres que habían llegado, se murió la mitad. Lógicamente, por falta de alimentos, por enfermedades, por frío, por los fríos intensos. Dicen que San Martín había ido con un tapado de vicuña impresionante, pero era uno de los pocos muy enfermo que tenía que dormir sentado porque tenía asma, un asma impresionante, y que realmente arriba hay puna. Puna, es decir, son espacios en donde no hay oxígeno, ¿no? Finalmente lograron llegar al llano. Y cuando llegan al llano, a lo largo de 800 kilómetros y después de haber despistado seriamente a los godos, porque no sabían por dónde iban a bajar, sabían que iban a bajar, pero no sabían por dónde, a lo largo de esos 800 kilómetros, con 2.000 hombres y en desventaja numérica, finalmente lograron la independencia de los países hermanos, tanto de Chile como de Perú. Pero el ingenio de San Martín, la perseverancia, la pelea política, la pelea económica, las damas hicieron la bandera, les costó muchísimo. Hay una réplica aquí en Buenos Aires, pero la original está en Mendoza y todavía se pueden ver las manchas de sangre, que son impresionantes. Y las levantaban. ¿Cuál era la idea? La idea de la bandera era levantarla cada vez que se caía, evitar que se cayera al suelo para que todos siguieran detrás del estandarte. Iban puros criollos, puros gauchos y muy pocos granaderos, los 60 granaderos. Eran pocos granaderos en realidad a la cantidad de civiles cuyanos que fueron verdaderamente a defender
a los otros países y a defender, por supuesto, la gesta nacional, porque no íbamos a estar a salvo con los otros países dominados por España. Y Fray Luis Bertrán, algo muy gracioso y muy bonito, es que se quedó ronco de por vida. Porque gritaba y mandaba, imagínate, un cura que era más malo que que la peste. En eso, porque aparte, haciendo armas, había mucha artillería. Un cura no me lo imaginaba. Un cura, matemático, por físico. La patria misma, era la pasión. Pero se además, dejan los dogmas de lado, la religión cuando hay que defender. Olvídate. Bueno, y a partir de allí, todo lo que hizo el general don José de San Martín, ya había nacido su beba, Mercedes Tomasa, ahí en la calle Corrientes, en una casa que le había alquilado el Cabildo. Es decir, un hombre que no fue millonario, pero que dejó la vida, cruzó 3 o 4 veces la cordillera. Ahora no puedo dar el dato exacto porque no me acuerdo con exactitud, pero verdaderamente es una gesta impresionante porque es lo más difícil que hay. Atravesar esa pared, todo el mundo le dijo, vos estás loco, vas a llegar muerto con los fríos, con el hambre, llevaba muy parecido a lo que hizo Napoleón. Llevaba, por ejemplo, carne salada y en pimienta, charcutería, para que los hombres pudieran comer. El charqui, famoso, claro. El famoso charqui. Pero bueno, muchos murieron de hambre, de peste, de frío, sobre todo de frío. Pues pasaron mucho tiempo para poder cruzar. Pero la verdad es que, bueno, después San Martín se tuvo que ir, ¿no? En un momento casi lo quisieron linchar. Dicen que volvió linchar. tan enfermo después del cruce de los Andes que fue cuando se retira porque ya no podía más con su estado de salud. Se retira y después empezamos a pelearnos entre nosotros y se tiene que ir a morir a Boulogne-sur-Mer, a Francia, solo, ¿no? Con su hija. Le ofrecen el oro y el moro, le ofrecen un montón de cargos políticos, le ofrecen de todo. No acepta ninguno. no Él quería aceptó ser nada. gobernador de Cuyo. Por eso es que todavía los cuyanos reclamamos de alguna manera por qué los restos del general San Martín siguen en la Catedral de Buenos Aires cuando en definitiva tendrían que estar donde él quería, en la gobernación de Cuyo, donde estaba su casa, la casa de las bóvedas. Corrientes también lo reclama, ella Pelluto. Corrientes también, y bueno, por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta que San Martín quería morir en Mendoza. Claro. Quería morir en Mendoza, quedar ahí, ¿no? Así es que, bueno, para mí lo más interesante es que planificaron un 17 de enero, entonces este genio político y militar. Qué maravilloso. Y sí, verdaderamente. Ya sabemos que hay gesta. muchos personajes de la historia que no son calles porque sí, sino que Olvidate. merecen realmente el homenaje de todos nosotros. Cuando transiten Buenos Aires, acuérdense de